Dios les bendiga a todos, queridos amigos y hermanos. Que Dios esté cubriéndolos con su mano. Yo voy a compartir hoy, en este momento, un mensaje de la palabra de Dios. Y les invito a verlo hasta el final. Les recuerdo también que pueden dejar escritas preguntas. También voy a estar dejando mi número en un texto encima del video, para que si desean puedan escribirme a mi número de WhatsApp aquí en Colombia. Bueno, mis hermanos, hoy quiero traer un tema y me quiero basar en el capítulo 12 del libro o del Evangelio según Juan, desde el versículo 1 hasta el 8. Un texto que normalmente titula la Reina Valera: Jesús es ungido en Betania. Ahora, ¿por qué tomo como referencia el de Juan? Ya les explico. En esta historia, en esta porción de la palabra, se narra que Jesús estaba en la casa de un varón y llegó una mujer con un perfume bastante costoso y se lo derramó encima. Dice en el Evangelio según Juan, en el capítulo 12, que Judas Iscariote se molestó y protestó y dijo que esto era un desperdicio, que se debió vender hasta por 300 denarios y haberle dado este dinero a la gente pobre. Ahí dice, no era que se preocupara de los pobres, sino que él cargaba la bolsa y necesitaba que hubiera más para sustraer más. También esto lo encuentra en Marcos 14 y también en Mateo capítulo 26. Pero allá no especifica quién fue el que protestó. En Mateo dice que los discípulos. En Marcos dice que ellos murmuraban. Pero acá especifica Juan y dice, fue Judas el que habló. ¿Por qué hago esta claridad? Porque yo quiero hablar de la frialdad espiritual. Y quiero tomar como referencia a Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote estuvo ahí en casi todos los milagros de Jesús. No en todos, pero en casi todos él estuvo ahí. Él vio la resurrección de Lázaro. Él vio cuando el Señor Jesús puso las manos sobre un joven que traían muerto sobre una camilla, el cual era hijo de una viuda, y a lo que el Señor lo tocó, resucitó. Él vio todo esto. Pero aún después de haber visto todo esto, de haberlo visto caminar sobre las aguas, secar la higuera, devolver la vista a los ciegos, sanar a los leprosos, inmediatamente Judas no se convirtió. Nada de esto tocó el corazón de Judas. ¿Sabe? La frialdad espiritual es algo terrible. La frialdad espiritual es cuando estamos en ese estado donde nada nos toca, donde nada nos gusta, donde nada nos atrae, donde nada nos apasiona. Específicamente, cuando digo nada, estoy hablando de las cosas del Señor Jesucristo. Es normal que haya frialdad espiritual en una persona no cristiana, porque está separada de Dios. Y las tinieblas han empezado a oscurecer su vida y ha empezado a tener frialdad espiritual. Pero dentro de un creyente puede llegar la frialdad espiritual. Y hoy quiero dar dos mensajes claros sobre esto. La frialdad espiritual puede estar incluso en personas que están predicando en el altar. La frialdad espiritual puede estar en pastores que están ahí, está el pueblo y él alabando a Dios, pero solamente están repitiendo palabras que se saben de memoria. No hay una verdadera alabanza que nace desde el corazón para aquel que nos salvó. No. Simplemente estamos ahí como muertos. Simplemente repitiendo palabras. Escuchando al predicador o predicando la palabra como muertos. No hay algo que nos toque, que nos transforme. Yo una vez pensaba sobre mi propia vida. Yo casi nací en el Evangelio. Me llevaban al Evangelio desde muy niño, pero mis papás se apartaron y nosotros, como éramos niños, nos apartamos. Pero yo volví. Tiempo después, años después, yo volví. Y yo calculo que en mi vida, póngale que he escuchado, solo por colocar un ejemplo, 3,000 prédicas de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué han hecho 3,000 prédicas en mi vida? ¿Qué tanto me han cambiado? ¿Qué tanto he madurado?
Porque a veces, y este tema no es de la madurez, pero dice, a veces medimos la madurez porque ahora soy predicador, porque ahora soy maestro, porque ya he visitado otros países. No, eso no tiene nada que ver con la madurez. La madurez es cuánto de Cristo hay en mí ahora. ¿Qué tanto del José Berrío ha muerto? Eso es madurez. Madurez es el proceso de transformación de yo a Cristo. Porque a veces queremos medirla de otra manera. ¿Sabe? Muchas veces hemos escuchado muchas prédicas. Hemos estado en muchas campañas, en muchas vigilias, en muchos ayunos. Pero la frialdad ha llegado a nuestra vida y nada de eso trata con nuestro corazón. Nada de eso aporta nada a nuestra vida porque no estamos percibiendo, no estamos absorbiendo, porque hay frialdad espiritual. ¿Cómo llega la frialdad espiritual? Por descuido principalmente. Por descuido. Empezamos a no orar, a no congregarnos frecuentemente, a estar más pendiente de otras cosas que de la verdadera búsqueda. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo voy a decir de otra manera. Busquemos primeramente que haya un cambio en nosotros. No estemos tan preocupados por lo que Dios puede hacer a través de nosotros, sino por lo que Dios quiere hacer en nosotros, por lo que debe ocurrir en nuestra vida. Porque muchas veces estamos aparentemente en la parte más alta de un ministerio, pero estamos fríos. Hay apatía en nosotros. Ya no tenemos deseo de la búsqueda de Dios. Es más, ya ni leemos la Biblia, ya no oramos, porque ya no nos apasiona, ya no produce nada en nosotros. ¿Sabes? Un mensaje que quiero darte sobre la frialdad espiritual. Si tú estás en ese estado, si tú te revisas y estás en ese estado de frialdad espiritual, oblígate a buscar a Dios, porque no vas a tener deseo de hacerlo. Te invitamos a un ayuno, te invitamos a orar, te invitamos a un culto y de pronto hasta vas. Pero en tu vida no pasa nada. No pasa nada. Vas simplemente por cumplir, no porque desees ir. ¿Sabes? Oblígate a hacer lo bueno. Oblígate a orar. Mi papá me decía algo antes. Cuando no tengas ganas de orar, arrodíllate. Que cuando estés arrodillado, la oración va a llegar de alguna parte. Pero arrodíllate. Esto es una cuestión de obligarnos a hacer lo bueno. Porque ya sabemos mentalmente que esto es lo bueno, pero en nosotros no hay intención, no hay deseo de hacerlo. No hay nada que nos atraiga para hacerlo. Entonces empecemos a obligarnos, porque la condición de estar fríos nos lleva a otro estado. Y es el estado de apatía. Es un estado de rebeldía. Y ese estado de rebeldía es cuando ya ni siquiera queremos escuchar. Ya nos fastidia escuchar la palabra de Dios. Este es un estado más severo, donde ya nos produce hasta fastidio. Entonces salimos hablando del pastor, hablar de la hermana tal, del hermano tal, porque en nosotros hay fastidio. Ya eso es un estado todavía más profundo y más grave. Pero lucha. Si estás en ese estado, lucha, pelea. No te dejes robar la salvación. No te dejes quitar lo que en algún momento deseaste tener o tuviste. Te voy a decir otra cosa. Y esto todavía es un poquito, creo que más importante. Si no has caído en estado de frialdad, pero sientes o alguien ya te llamó la atención sobre que estás cayendo, mi hermano, mi hermana, corre. Preocúpate. Aparta tiempo para estar con el Señor. Si tienes que cortar otras cosas, córtalas. Pero por favor, no permitas caer en frialdad. Pocas personas se levantan de la frialdad. Pocas. Así que te insto en esta hora a que avives el fuego. Así como Pablo le dijo a Timoteo, yo te insto que avives el fuego que hay en ti, el cual te fue dado por la imposición de mi mano. ¿Sabe? No dejes apagar la llama. Porque cuando se apaga, es una situación terrible. Ante los demás puedes aparentar, pero dentro de ti, dentro de nosotros, si llegamos a estar en ese estado, estamos secos. Y es una situación bastante dolorosa, bastante inquietante y desesperante. Así que te insto en esta hora, no permitas que se apague la llama. Si hay un tizoncito,
Sóplalo para que se prenda. Oblígate a buscar. Desconéctate de cosas que te están alejando de Dios. Pero no permitas que la frialdad espiritual llegue a tu vida. Porque cuando eso llega, no importa cuántos milagros veas, no importa si los demás brincan y danzan, no importa si los demás se meten con Dios, no importa si los demás predican por amor, tú lo vas a hacer, quizá, pero lo vas a hacer porque toca. Por ahí dice Pablo en Filipenses, en el capítulo 1, del verso 15 al 18, dice, muchos predican por contienda, otros quizás lo hacen por envidia, y él se alegra de que la palabra de Dios sea predicada. El asunto es que esas personas son las que están en problema con su salvación, porque están fríos, están desviados del objetivo, están desviados del plan. Una persona fría ya no predica por amor a las almas, predica porque le toca o por amor al lucro, porque a veces le ofrendan y por amor a la ofrenda, entonces predica, pero no hay intención de que la salvación llegue a nadie. No hay intención de que la iglesia sea avivada, solamente predica por contienda o por amor al lucro, por amor al dinero. Y eso hace parte de la frialdad espiritual. Y si estamos en ese estado, es momento de pellizcarnos. Mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Mucho cuidado con esto.